en representación del Ministerio Público Fiscal de la ciudad, venía a hablar un poquito sobre la organización interna y lo que se hizo como modelo a partir del año 2009 como cambio de modelo organizacional del Ministerio Público, y más específicamente el tema el tema específico de la gestión de audiencias y cómo se maneja esta gestión de audiencias, sobre todo para los fiscales. Pero habiendo escuchado a mis compañeros de panel y las cosas que se dijeron en los paneles anteriores en la presentación y demás, la verdad que estoy tentado de contar un poquito de historia de lo que pasó en el Poder Judicial de la ciudad desde el año 2006, desde 2005-2006, cuando más o menos paralelamente, cuando empezó la experiencia piloto en Mar del Plata, porque en ese momento me tocó ocupar el cargo de director de política judicial en el Consejo de la Magistratura de la ciudad, y tuvimos a cargo lo que fue primero planes pilotos para instaurar la oralidad en audiencias tempranas, porque en ese momento no había un código procesal penal de la Ciudad de Buenos Aires, que hoy sí tenemos desde el año 2007, y con un principio netamente acusatorio, con lo cual en ese momento, y tomando como eje a Mar del Plata, donde creo que una de las primeras cosas que hicimos fue ir con jueces, fiscales y defensores de la ciudad a Mar del Plata a ver las audiencias de flagrancia que estaban instaurando, y después a partir del año 2007 viajamos a Chile a ver yo creo que el 100% de los jueces de la ciudad, o el 98%, porque por ahí alguno que no fue, fueron a Chile, lo mismo que los fiscales, lo mismo que muchos defensores. Y lo que pasó en ese momento y lo que pasa aún, más allá de determinadas cosas puntuales y avances que han ocurrido y que son destacables, como lo destacaron panelistas anteriores, en cuanto a este es el punto de inicio, ¿sí? O hicimos un poquito, como refirió el doctor Lozano o el doctor Garabano, hasta acá llegamos, que tomemos esto como inicio. Lo cierto es que si bien tenemos en la Ciudad de Buenos Aires desde el 2007, como les dije, un código procesal penal netamente acusatorio, antes se usaba supletoriamente el Código Procesal Penal de la Nación, código procesal penal que tomamos como norma, y esto fue una decisión del Consejo acertada, del Consejo de la Magistratura, para con los jueces decir, bueno, a ver, nos pusimos de acuerdo desde el Consejo, específicamente la Dirección de Política Judicial, con los jueces, fiscales y defensores, dijimos, a ver, aquello que no dice que hay que hacerlo por escrito, lo empezamos a hacer oralmente, ¿sí? Si no está expresamente previsto. Y eso conllevó un montón de otras cuestiones de gestión que hasta ese momento la verdad que no estábamos acostumbrados. Hubo 1 o 2 años y después tuvimos ley, ¿sí? Teníamos un código procesal penal específicamente que decía cómo tiene que hacerse la cosa, un principio acusatorio creo que de lo más puro, con roles definidos, con todo tipo de previsiones en cuanto a todo se realiza en la sala de audiencias, pero nos encontramos con que se había hecho un cambio procesal que llevaba adecuada, necesariamente una adecuación de los sistemas para el funcionamiento de ese código procesal y para lo que era ley y funcionamiento hasta la actualidad. Pero nos encontramos con en ese momento 31 juzgados, creo que ahora siguen los mismos, 31 juzgados penales, contravencionales y de faltas, y en ese momento creo que eran 12 fiscalías con 12 con 2 fiscales cada uno, con lo cual, si bien teníamos un código acusatorio, manteníamos una lógica de un sistema inquisitivo. Y eso es lo que nos lleva, y lo que fue el mayor escollo que tuvimos que solucionar, porque en el Ministerio Público desde el año 2009 se hizo una profunda reforma. Hoy el Ministerio Público se rompieron las fiscalías tradicionales. Cada fiscal que tenía 10 empleados pasó a tener 4 empleados de apoyo jurídico. Se separaron las tareas administrativas de las tareas jurisdiccionales y se conformaron, en vez de 12 fiscalías
donde después hubo un nombramiento de 16, creo, fiscales más, con lo cual hoy tenemos 40 fiscales en la ciudad de Buenos Aires para la justicia penal contravencional y de faltas. Se dividió la ciudad en 5 zonas, fiscalía, o sea, unidad fiscal norte, sur, sudeste, este y oeste, y a su vez esa unidad fiscal integrada por un fiscal de cámara que supervisa todas las tareas, depende de la región, depende de la unidad, 7 u 8 equipos fiscales y 2 unidades comunes de intervención temprana y de tramitación común. O sea, se acomodó la lógica del Ministerio Público Fiscal al Código Procesal Penal, con oficinas de intervención temprana, que serían las oficinas de depuración chilenas, con esa misma lógica, con unidades de tramitación común, para todo lo que sea cuestión administrativa sale por esa oficina de tramitación común, con 20 personas aproximadamente, un promedio de 20 personas cada una de estas unidades, que dependen estructuralmente de la Secretaría de Gestión Jurisdiccional que tengo a cargo, en lo que hace a la fase administrativa, pero la unidad de intervención temprana atiende todas las cuestiones jurídicas, de análisis jurídico y de designar a ver qué va a cada equipo fiscal desde la parte jurídica, con supervisión de un fiscal coordinador de esos 8 equipos fiscales. Los fiscales, ¿qué es lo que tienen que hacer? Ir a las audiencias. Nosotros desde esta área, no gestionamos esas audiencias. ¿Por qué? Porque las audiencias las gestiona el juez. ¿Por qué? Porque el Consejo de la Magistratura administra y gobierna el Poder Judicial. Y esto es una tarea fundamental que tiene el Consejo de la Magistratura de la ciudad: administrar y gobernar el Poder Judicial. ¿Sí? En todo lo que por ahí en la provincia de Buenos Aires, en Nación, efectúan las Cortes Supremas. Acá el Tribunal Superior, que preside el doctor Lozano, no administra y gobierna, simplemente elabora los criterios jurídicos. ¿Sí? El Consejo de la Magistratura hace las veces de todo lo que es la cuestión administrativa. Y en ese punto es donde se encontró un fuerte escollo que es común denominador en Mar del Plata, en Chile, en todas las provincias. Chubut sé que funciona muy bien, pero ¿qué es lo que pasó con los juzgados? Sigue, y hasta el día de hoy, mantienen una estructura de un juzgado de instrucción. ¿Sí? Está el juez, secretario, 1 o 2 por juzgado, depende de los juzgados, 1 o 2 prosecretarios coadjuvantes, prosecretario administrativo, oficial, escribiente, auxiliar y auxiliar de servicio. O sea que tiene confundidas en el mismo juzgado todas las tareas, digamos, toda la estructura que tenían los viejos juzgados de instrucción del año 1700 en adelante. Eso no cambió. Entonces tenemos un problema cultural importante. ¿Por qué? Porque se sigue trabajando muchas veces con resistencia hasta desde los juzgados hasta de las propias áreas del propio Consejo de la Magistratura. ¿Por qué? Porque el Consejo de la Magistratura, o sea, nosotros desde el Ministerio Público Fiscal vamos a las audiencias. En algunos casos organizamos, por ejemplo, hay distintas unidades de apoyo a la tarea de los fiscales. Hay una oficina, por ejemplo, de apoyo de intervención inicial en todo lo que es el tema de faltas. También el nuevo modelo de organización especializó o destacó el trabajo de faltas en 4 fiscales, ¿sí? Antes todos los fiscales eran fiscales de penales, fiscales contravencionales y fiscales de faltas. Hoy todo lo que es faltas las manejan 4 fiscales que tienen que ir a todas las audiencias de faltas y que tienen un promedio de 4 o 5 audiencias por día. Son 4 fiscales que atienden los 31 juzgados, con lo cual muchas veces se superponen audiencias. La justicia de la ciudad, los juzgados están en 2 sedes, ¿sí? Una sede en este edificio, ¿sí? de Beruti, y otra sede en la calle Tacuarí. Entonces se hace toda una logística interna desde el Ministerio Público Fiscal para que no desatender. Se designa por una serie de atención de esta oficina de intervención inicial. Hay 2 personas específicamente encargadas del trabajo de estas de esta asignación, porque nosotros no designamos del Ministerio Público, asignamos a los fiscales las audiencias que van a cubrir designadas por los distintos jueces,
con distintos criterios. Por ejemplo, un primer criterio de si tuvo una intervención anterior en el caso, entonces va a ir ese fiscal a atender esa audiencia. Son 4 fiscales, va a haber 2 fiscales por edificio que tienen que atender las audiencias. Si es un mismo, si hay un mismo juez que tiene distintas audiencias, pues ese fiscal va a atender las 2 audiencias que tiene el mismo día con el juez, y así tratando de cubrir cuestiones como regla y otras como excepciones. Elaboramos durante el año pasado, que está ahí a aprobación por el fiscal general, un manual de intervención o de trabajo de esta oficina, por ejemplo, de intervención inicial. Y la verdad que lo que conversamos con los fiscales, con la directora de esta oficina de atención primaria y demás, es que es mucho más fácil si hay una agenda común de los juzgados, porque en definitiva los juzgados designan las audiencias, y si estas son públicas y son transparentes y están diagramadas con una lógica, nosotros sería mucho más fácil entrar a trabajar desde el Ministerio Público designando a un fiscal o no, según la audiencia que previamente haya estado fijada. Y acá viene el gran escollo que nos encontramos, que es: cada juzgado maneja su propia agenda de juicios. Y en este punto, y cuando me tocó ser director de política judicial, presentamos al Consejo no menos de 8 proyectos de oficina de gestión de audiencias, y le fuimos cambiando el nombre para hacerlo amigable. En realidad fue una tarea de seducción a los jueces, a ver si podíamos entrar, teniendo en cuenta una cosa que el doctor había dicho antes, que es: no tratamos de convencerlos, de seducirlos, porque en realidad vos usaste, nosotros sabía que eran pocas audiencias las que íbamos a hacer, y nosotros también teníamos ese número. ¿Por qué? Porque en definitiva lo que se iba a hacer era organizar el trabajo, no meterse en el trabajo del juez, sino simplemente llegamos a decir, bueno, esto se va a hacer de esta manera, no, de esa manera no, pero probamos una, probamos otra. 8 proyectos. De esos proyectos, digamos, lo interesante de esto no faltó presupuesto. El Ministerio Público se asignó de una forma, el del Consejo administró muy bien muchos recursos, pero nos encontramos con esta férrea oposición que de algunos jueces, no de todos, ¿sí? Para tratar de solucionar estos problemas y esta delegación de funciones administrativas en oficinas comunes. En la ciudad, que tenemos este principio y este código acusatorio, muchas veces desde la Cámara se tarda en revisar lo que los jueces rápidamente, porque el sistema de audiencias funciona, ¿sí? Porque las audiencias se celebran, porque las audiencias se realizan, pero lo que los jueces rápidamente resuelven en las cuestiones necesarias y que son apeladas, por ahí tardan un tiempo en la Cámara mucho mayor al que debieran tardar, ¿sí? Por falta de tal vez esta oralización. ¿Por qué? Porque somos especialistas, los operadores judiciales y sobre todo los abogados, en acomodar estas cuestiones procesales a cómo estamos acostumbradas a hacerlas. Y tenemos un vicio grande, y es el vicio que creo que todavía tenemos que romper, que se avanzó muchísimo, que tenemos una justicia de avanzada en la Ciudad de Buenos Aires, es innegable, ¿sí? Que podríamos estar mucho mejor, indudablemente. ¿Por qué? Porque todas estas oficinas que aún faltan, no implementar porque ya están funcionando, pero sí darles el desarrollo y el apoyo desde los órganos de administración y gobierno para que realmente funcionen sin meterse de ninguna manera, por supuesto, con la función jurisdiccional, creo que tienen que empezar a funcionar.